estos días estuve intentando preparar qué poder decir, qué poder hacer y realmente no se me ocurre nada hasta que hoy, precisamente hoy por la mañana, me crucé a un caballero que me dio las gracias por estos 7 años aquí. Y realmente es con lo que me quedo. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos, el equipo de ADN Real Zaragoza. Un día más de emisión, de otro día muy especial, porque para nosotros siempre es muy especial pues compartir este tipo de emisiones con vosotros, ¿no? Donde intentamos poner el zaragocismo a servicio de los zaragocistas, que somos quienes le damos pues probablemente el máximo sentido a todo esto. Y hoy tenemos una emisión otra vez muy especial. Venimos de tener a Borja Iglesias con nosotros y hoy tenemos a otra persona dentro del zaragocismo, otro personaje muy reconocido y de muchos años con nosotros en el Real Zaragoza, uno de esos jugadores que tiene un valor fundamental el hecho de que viniendo de fuera pues consiguen sentir lo que es el zaragocismo y defender los valores del escudo del León de una manera ejemplar como así lo hizo la persona y el invitado de excepción y de honor que tenemos hoy con nosotros. Raúl, te saludo rápidamente, te doy las buenas tardes a esta emisión. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. En estos días de tener nervioso, porque al final, pues joder, nunca, no se tiene todos los días a un ex capitán del Real Zaragoza, que yo creo que es uno de los títulos que siempre acompañan a la persona, ¿no? Siempre se será capitán del Real Zaragoza, estés todavía en activo o no. Y hoy tenemos Sí. a una de esas personas. Quique, buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Rubén. Aquí estamos, una tarde más. Expectantes. Una tarde más. Aprovecho para agradecerte el montaje del vídeo que has hecho en honor de nuestro invitado y también agradecerte pues, el hecho de que has podido posibilitar que nuestro invitado esté hoy aquí con nosotros compartiendo un rato de fútbol, que de esto sabe mucho. Ya Mucho. a micro cerrado nos ha dado una masterclass, ¿vale? Y ya me he hecho yo mis notas de cómo hay que jugar con defensa de 5, con media punta, ya lo tengo todo anotado. Así que bueno, yo sin más, para no hacer esperar a nuestro invitado y que nuestros integrantes del chat también puedan disfrutar de tenerlo con nosotros, pues vamos a presentar ya sin más dilación a Javier Paredes. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, lógicamente, y muy contentos y muy orgullosos y muy responsables de tenerte con nosotros. Al final, pues como hemos intentado plasmar en el vídeo y quiero que lógicamente esto vaya por delante de la emisión, agradecerte en primer lugar que estés con nosotros hoy aquí y que nos des parte de tu tiempo, que además los que tenemos niños en casa sabemos que es una tarea más complicada. Y yo ya por mi parte, antes de meternos en faena, porque tenemos un tiempo cortito para poder hablar contigo de muchas cosas que queremos hablar, yo aprovecho como zaragocista de pro, que me considero, igual que mis compañeros, para darte las gracias en persona por los años que nos brindaste en el club que todos queremos. Así que lo primero que quiero hacer es empezar esta emisión dándote las gracias
por haber defendido, sentido los valores del Real Zaragoza como tú lo hiciste, y que no hay y que defender el brazalete de capitán del Real Zaragoza como lo hiciste tú es de aplaudir, y desde aquí yo y nosotros y mis compañeros te damos un aplauso por ello. Pues se agradece. Muchas gracias por estas palabras. No me las esperaba para empezar, pero bueno, no, yo siempre he dicho que estoy muy agradecido al club y mucho a la afición. Han sido, si en una situación mala, porque fueron años malos para la institución, decidí estar aquí y continuar, era porque me sentía identificado con el proyecto desde el inicio. O sea, cuando vine aquí, vine convencido a dónde venía, obviamente también con dudas, porque salía de un equipo del Getafe que ese año también iba a jugar la UEFA, igual que el Zaragoza. Era un equipo que iba poco a poco en auge, pero bueno, entendía que es muchas veces lo que trato de explicar a otros jugadores. Yo vine a igualdad de condiciones, por así decirlo, deportivas, vine al Zaragoza por su condición de histórico, por lo que había visto en años anteriores. Yo siempre hablo que de los primeros recuerdos de fútbol que tengo, el primero es el codazo. Pues, no soy más joven que alguno de vosotros. Entonces, el primer recuerdo así que empiezo a tener, primero era la final de Copa Europa que perdió el Barça, creo que un 5-0 contra el Milán, que me acuerdo de unas esquelas que repartían riéndose del Barça. Luego era el codazo en el Mundial de Estados Unidos a Luis Enrique, y me acuerdo de una final que siempre me confundo con las finales de Copa o Recopa del Zaragoza, que Cedrún, que además se lo cuento, porque lo hemos coincidido muchas veces, se lo cuento, que cuando acabó el partido le entrevistaron y empezó a grito pelado a la cámara con lo guapo que es Cedrún, a decir, creo decía a su hija, Maiden, lo tenemos, tengo un título europeo. Y me acuerdo de estar viéndolo con mi padre, y es uno de los primeros recuerdos de estar con mi padre viendo ese partido, que era una final de algo, y a Andoni con el carón ahí metido en mitad de la cámara. Entonces, bueno, son cosas que al final el Zaragoza tiene eso, atrae al jugador, porque claro, no es lo mismo irte a un club que sabes que ha sido campeón de la Recopa, que ha sido campeón de Copa, donde sabes que la Romareda la has visto por la tele, a irte a otros clubes donde dices tú, bueno, pues sí, son clubes pero que carecen de ese matiz histórico. Pues Javier, aprovecho para enlazar lo que dices para hacerte una pregunta. ¿Tú crees que eso se ha perdido ya? ¿Tú crees que ese atractivo de venir al Real Zaragoza, por cuestiones obvias de 10 años en segunda división y por cuestiones de que obviamente las generaciones lógicamente van evolucionando y cambiando, y ya ¿tú crees que eso se ha perdido o se está perdiendo? ¿O crees que la historia del Real Zaragoza sigue estando presente para jugadores jóvenes o Sí, a jugadores ver, de estas generaciones que sigan viendo al Real Zaragoza como un club histórico y como un club sí, donde sí, querer estar? yo creo que sigue siendo importante, pero obviamente, o sea, no un jugador con equipos de primera te va a venir al Zaragoza por su condición de histórico. En la categoría que estás, en segunda división, yo siempre lo digo, que Zaragoza es que puede atraer mucho a los jugadores, el campo, la historia, la ciudad. Al final tienes una situación en España donde muchos o la gran cantidad de jugadores salen de canteras de Madrid y Barça, con lo cual suelen ser de esa zona. Los tienes a 2 horas de su casa. Entonces, que tiene Zaragoza, pues sabes que generalmente en los últimos años siempre tiene 1 o 2 jugadores que destacan y que de ahí salen disparos a primera división. Entonces, eso al jugador le llama. Es un equipo que se televisa mucho, es un equipo... También tiene otras cosas en contra, porque son los jugadores... Claro. Lo hablamos, a los jugadores, tú cuando vas a firmar un equipo levantas el teléfono y llamas. Claro. Y llamas a Zaragoza y dices, oye, ¿cómo están las cosas por ahí? Y dice, pues ten cuidado, que es que este año estamos que casi no salimos ni a la calle. Porque Zaragoza para bien aprieta y para mal aprieta. Eso es así. Sí. Hay equipos, Zaragoza, Valencia, Sevilla, que más por ahí, esos 3 tal, son aficiones que cuando vas como rival es complicado, pero también yo me acuerdo muchas veces ir a Valencia y decir, como aguantemos 20 minutos, tenemos el partido ganado, porque se les echan encima. Y hay otros sitios, yo en Getafe, que estuve 2 años fantásticos, pero que al final pues tienes pues no, esa parte de la afición no te aprieta y la exigencia no es la misma. Entonces a nosotros nos ocurría en el Getafe que llegábamos ya a salvar la categoría y ya estabas tranquilo. O sea, no te pedía más la institución de ir más allá. Y en Zaragoza tú, en primera división,
salvas la categoría en una temporada mala y la gente pues dice, no, que es que aquí no vale salvar la categoría, es que aquí lo que tienes que estar luchando por estar arriba, que es que lo que llevamos viviendo los 20 años anteriores. Hace unas emisiones, además, hilando con lo que comentabas, hablábamos de que lejos de pretender anclarnos en el pasado, que todos tenemos muy claro, y creo que la afición se ha adaptado bastante bien a esta nueva realidad del Real Zaragoza, pero que considerábamos que era importante no perder ese nivel de exigencia y de crítica en todo lo que rodea al Real Zaragoza, que entendíamos que es necesario, teniendo en cuenta y siendo conscientes de la situación y de esta realidad, que el nivel de exigencia no se mantenga lógicamente en los niveles de Copas del Rey y de Zaragoza en primera división, pero sí que tenemos que seguir siendo exigentes con el Real Zaragoza, con una quinta ciudad de España y con una masa social de más de 25.000 abonados este año, ¿no, Javi? Sí, pero también hay que ser realistas. O sea, el fútbol, yo muchas veces, yo ahora lo veo ya en dos vertientes, como es profesional que ha estado metido desde dentro y como aficionado. Entonces, al final el fútbol, si lo vemos como, por así llamarlo, como un negocio, el Zaragoza ahora mismo económicamente no tiene capacidad para estar arriba. O sea, no le da. O sea, tiene que funcionar y que no suene mal como un equipo pequeño, es decir, con proyectos de largo plazo, con proyectos de cantera, con proyectos de apostar por gente de categorías inferiores y luego acertar en los 2-3 donde te tienes que gastar el dinero, porque económicamente no te da para competir. Espero que con la nueva propiedad esto vaya cambiando, pero también muchas veces nos empezamos a mirar, pues el año pasado, una gran temporada del Mirandés. Es que mira, el Mirandés es que tiene a 10 chavales de 20 años que mira cómo juegan, ¿por qué el Zaragoza no lo firmó? Entonces yo me pongo a mirar ahora en clave zaragocista de aficionado. Y digo, si a mí en verano del año pasado me presentan 10 fichajes, que son Pepito Mengano, que han jugado en la Real B, en el Bilbao B, y en el Villarreal B, y en no sé qué, estoy quemando la ciudad. Digo, oye, ¿pero qué me estáis fichando? Yo quiero fichar a Álvaro Jiménez, que viene de Primera División, a este que viene de tal. Entonces, hay muchas veces que hay que el aficionado, porque también esto influye la prensa, viene un jugador y te lo venden como si fuese Maradona. El aficionado tiene que intentar, por así decirlo, tratar de ver el equilibrio. Es decir, oye, estamos en segunda división, económicamente es un equipo que ha pasado por lo que ha pasado y que poco a poco se va recuperando, y que en esto yo creo que hay que felicitar a la antigua propiedad de que ha conseguido reducir la deuda, y a partir de ahora pues sí que hay que ver proyectos de largo plazo. Eso no significa que no haya que exigir. Al final estás en un equipo de segunda división, en un equipo importante de segunda división, y tienes que exigir unos mínimos de calidad a los jugadores y ya de por sí de compromiso. Que eso yo creo que sí que es lo que la afición sí tiene que exigir. Y yo, por ejemplo, como jugador, y como capitán, yo siempre lo decía, por lo menos que a mí nadie me pinte la cara de decir que por lo menos no he corrido. Que seré muy malo. O sea, cuando viene un balón le puedes pegar muy mal porque al final te bota mal, eres malo y le pegas mal. Eso, el fútbol es un juego y ya me gustaría a mí ponerlas todas a la escuadra. Pero por lo menos que nadie me diga, oye, tío, es que al final tú no has hecho tu trabajo, que a mí me pagan por estar ahí, correr y dar lo mejor de mí. Yo es que, a ver, ¿no nosotros... estás de acuerdo, Javi, que como ya estuviste 7 años, que decirte que nos vamos a una época pues de jugar en primera, de descender, pero luego en primera y tal, y con diferentes plantillas? Yo creo que hay una evolución, yo como aficionado, desde dentro de lo que es la grada y tal, muy positiva en cuanto a otro nivel de paciencia, a otro nivel de acompañamiento del equipo, que antes era muchísimo más tenso, mucho más duro, incluso más injusto muchas veces. Pero sí que ese trasfondo que hablaba un poco Rubén, ese trasfondo pero que nunca olvidemos que tiene que haber una exigencia. Después del partido, en cada entrenamiento, en la jornada siguiente hay que ir a darlo todo. Un poco esa parte, ¿no? No, que parece que es todo ahora como un poco Sí, laxo, ¿no? Ahí, no sé. Es un poco donde sí, a veo... ver, aquí muchas veces hablando con ex antiguos, claro, me dicen, no, ya decían que en mi época ya la exigencia se había bajado. Dicen, a nosotros, me acuerdo de la Romareda que nos pitaban yendo segundos con Chechu Rojo, que decían que Chechu vete ya y tal. Sí, Y claro, sí. se me saltan los ojos Sí, diciendo, claro, ¿cómo pero... yendo segundos se puede? O sea, exigencias o no, es que eso es no estar en la realidad. Eso es radicalismo ya, ¿eh? Claro, entonces sí que nosotros, o sea, yo por ejemplo, me tocó un momento, pues el primer año que fue difícil, aún así
la afición respondió. Bueno, al final sí que el equipo pues entendió que era un año malo y no estuvimos en descenso hasta el final, con lo cual sí que obviamente una vez que descendimos la cosa se puso caliente, pero que es normal. Y al año siguiente en segunda, yo recuerdo que obviamente los primeros inicios de segunda fueron complicados porque nadie asumía el descenso, pero luego la gente cuando vio que la posibilidad del ascenso, pues la Romareda se unió, se juntó y apoyó al equipo. Luego hubo la polémica que a mí, incluso algún periodista que ahora es amigo, me pegó palos en su día cuando me preguntaron a punto de ascender si el Zaragoza tenía que celebrar el ascenso. Y dije que no sé si el Zaragoza, pero que yo lo iba a celebrar y que creo que el Zaragoza lo tenía que celebrar porque no ascender supondría una que lo pérdida económica. pregunte ahora, ¿no? Eso iba a decir, digo, que nos pregunten Claro, ahora si hay que celebrar el ascenso. Que me lo pregunten ahora. Yo en ese momento digo, es que, ¿cuál es el objetivo de este año? Ascender. Pues si asciendo lo celebro. Que obviamente el Zaragoza no está para celebrar ascenso y descensos, que estamos acostumbrados a otras cosas. Vale, pero es que yo lo tenía. Entonces, por eso digo que muchas veces la exigencia y lo que uno tiene que buscar también tiene que ir con la realidad. O sea, yo no puedo exigir ahora a este equipo que vaya en ascenso directo y sea un claro candidato al ascenso. ¿Por qué? Porque es que no hay dinero. Y al final, hablamos antes de Borja Iglesias. Borja Iglesias cuando firmó por el Zaragoza era muy fácil. Era el delantero que todo el mundo quería. Porque al final, casi todos los años hay un delantero que todo el mundo quiere. Borja Iglesias venía con una trayectoria que decía, ¿Qué pasaba con Borja Iglesias? Que a ver quién la ponía. ¿Quién las ponía? Tú sabías que las ponías y vas a tener un delantero de 20 goles. Que te puede salir rana. Te puede salir rana y que ese año te meta 5, pero te asegura. ¿Qué ocurre? Que el Zaragoza, mientras ha acertado con ese delantero, ha estado arriba. Cuando no ha acertado, cuando ha ido, por ejemplo, que yo creo que ahí fue ya me pierdo por las temporadas, creo que fue el año pasado con Álvaro Jiménez, que era un delantero donde dijeron, oye, por este apuesto, que es el que me va a meter los 15 goles, pues solo tienes que tirar de las estadísticas de ese jugador. Ese jugador metió muchos goles un año, que fue el que le valió para irse luego a Inglaterra, pero el resto de años era un delantero de 4 o 5 goles. Lo mismo que Nano Mesa, ¿no? Nano Mesa hace un gran año lo mismo que Nano en Mesa. Tenerife, creo que es, pero también luego sus registros goleadores son de 3, 4, ¿no? Claro, entonces esos no te aseguran, y un equipo para estar arriba tiene que tener un delantero de más de 10 goles. Eso es así. Claro, luego te pueden pasar cosas como Luis Suárez, que viene de hacer 7 goles en un descendido Nastic y viene aquí, la revienta y... Claro, pero bueno, 7 goles en media temporada. Pero bueno, esas cosas no pasan todos los años. No, pero en Luis Suárez, si no me confundo, fueron 7 goles en media temporada. Multiplicas, ya son 14. Sí. Entonces ya te vas a unos números y que luego hay jugadores que los ves. Y tú que vienes de cantera del Oviedo y que bueno, pues que estás acostumbrado, luego estuviste también en Castilla y tal, ¿tú cómo ves después de 10 años un poco el haber aquí buscado otro motor, ¿no? El haber un poco planteado un mantenimiento de cantera, lo que dices tú, a lo mejor 3, 4 toques de... No sé, lo ves realista, ¿no? Porque al final en estos años han subido muchos equipos que a priori no eran los candidatos a subir, pero han funcionado, han engranado, han luchado, han corrido, han cubierto a lo mejor sus faltas en presupuesto o a nivel técnico, pero han conseguido acabar en playoff o arriba. La cantera tienes que utilizarla cuando la necesites, pero también no por, oye, bueno, voy a hacer un proyecto de cantera y saco a 7 canteranos que no valen. Yo me acuerdo en el Oviedo, en su momento cuando estuvimos a segunda, se apostó por la cantera. Y dices, bueno, vamos a hacer un proyecto de cantera. De esos canteranos, si no recuerdo mal, que hayan jugado luego más de 25 partidos en primera, creo que he sido yo. O sea, que al final no había una cantera. No, era una cantera pues que bueno, que funcionaba en Asturias, pero que no era. Aquí se ha visto, cierto es que históricamente pues el Zaragoza ha ido sacando canteranos de nivel. Pues ahí sí que tienes que apostar, pero oye, te puede ocurrir que llegan 3, 4 generaciones donde no ves a nadie que haya para tirar de... Y es muy fácil estar en la grada y decir que saque a la cantera que correrá. Pero que no, que al final el fútbol profesional es difícil. O sea, aquí esto no es un chaval que juega en tercera división o en segunda ref, que juega muy bien en el filial, lo vas a poner en Zaragoza y te va a rendir. Al final, al fútbol, a este nivel sabemos jugar todos. Pero luego tienes que aguantar la presión, tienes que ponerte ahí con 30.000 personas y que no perder la concentración. Y eso, pues, hay chavales que no les da. Y te lo marca, ¿eh? Luego al final su carrera dices tú, mira, este chaval que parecía que apuntaba no ha llegado. Entonces yo creo que es importante lo de las canteras. Todo el mundo habla
nosotros nos enfrentamos a la Real Sociedad, que era una situación similar a la que tenía el Zaragoza hace unos años, una deuda concursal muy grande, bajan a segunda división Sí. y hacen un proyecto de cantera y empiezan a tirar de canteranos, pero claro, es un proyecto de 4 o 5 años. Hay un año con un buen equipo, pero entiendo que tienen suerte, por así decirlo, y consiguen meterse en primera división y luego es ir a acertar. Es que ahora, como está montado el fútbol, es muy difícil, que es donde yo creo el Zaragoza va a tener problemas para volver a primera división a sentarse. Es que el año que subes a primera división, que te subes con un límite salarial muy bajo en comparación con el resto de equipos, tienes que hacerlo muy bien 2-3 años para mantener la categoría. Lo que le está pasando al Huesca, el Huesca subió, pero al final al bajar no te consigues el respaldo económico para poder... Necesitas una continuidad, eso es. Claro, necesitas una continuidad. Y ahora mismo las diferencias entre primera y segunda son muy grandes. El que viene de segunda, ya dices, tú vienes aquí, eres el niño feo de este año, te vas para abajo de cabeza. Lo tienes que hacer muy bien con los fichando jugadores, y generalmente los equipos de segunda división potentes que quieren firmar a jugadores de primera o jugadores importantes de segunda división les dicen, oye, mira, te firmo y si subimos te renuevo. Entonces, para segunda división valen, pero para primera no. Entonces llegas y cuando subes a primera división tienes una plantilla de 10 o 12 jugadores que no te sirven. Que te sirven para segunda división, son buenos jugadores, pero para primera no. Entonces ya empiezas toda la temporada con una plantilla inferior y yo creo que el Zaragoza va a ser, en caso de que ojalá consigamos en algún momento el ascenso, pues va a ser difícil luego el poder asentarse por cómo está montado últimamente. Porque Javi, a mí ya me ha jodido Javi, ¿eh? O sea, si ya va a ser, o sea, si ya va a ser difícil el ascenso, ya me está diciendo que cuando ascendamos va a ser jodido mantenerse ahí. Pero vamos a poner bueno, pero el ascenso lo celebraremos. Lo celebraremos y también te va a servir para limpiar económicamente. Sí, y si sí, la sí. año siguiente desciendes, tú ya vas a ser otra vez de los candidatos para ascender. Entonces vas a ir. O sea, que esto no va a ser. Ojalá, esto no va a ser asciendo y vuelvo a ganar Copas del Rey. No, esto es tenemos una, ¿cómo se dice? Una travesía por el desierto muy largo. Eso es. Y a lo mejor llegamos al paraíso y volvemos al desierto, vamos al paraíso, pero a menos de que obviamente haya pues la nueva propiedad, que parece ser, que ahí sí que no puedo opinar mucho porque tampoco estoy muy enterado, pero bueno, parece que van poco a poco metiendo capital, que es lo necesario para poder que la gente que tiene que firmar jugadores pueda firmar y no tenga que andar casi con magia. Porque al hilo de ascensos y tal y que has comentado, personalmente, ¿qué celebraste más o qué te dio más satisfacción? ¿El ascenso o las salvaciones, que yo personalmente las viví casi más que el ascenso? Yo te digo que celebré por ese peso de encima, a lo mejor la salvación, Sí, no sé, es que, claro, son momentos diferentes. Por ejemplo, el ascenso se celebró mucho, pero es que casi era una obligación. O sea, era sobre todo para los que habíamos bajado. O sea, para mí bajar el bajar en los otros años son dolores, pero bajar el primer año para mí fue un fracaso. Fue un fracaso estrepitoso. Yo me acuerdo que mis palabras en la presentación fue: vengo a un equipo de Champions. Y estaba convencido, ¿eh? Yo venía... Todos estábamos convencidos de eso. Mi idea cuando firmé aquí, dije, bueno, había hecho una grandísima temporada en el Getafe, incluso se hablaba de que podía ir a la selección y tal. Dije, me voy a Zaragoza, es un club histórico que me va a dar más repercusión, y de aquí, pues oye, si me sale bien 2-3 años, pues a ver si el equipo crece o yo crezco y salgo. Y claro, cuando bajas, dices, tu madre de Dios, o sea, la idea que yo tenía, entonces, yo me acuerdo que tuve la posibilidad de salir al Sevilla y hablé con el agente y tal, y dije, mira, a menos de que el club quiera venderme y tal, yo, si voy a Sevilla bien, pero yo aquí estoy muy bien porque, no sé, había firmado un contrato de 5 años y me sentía muy identificado y me sentía un poco en deuda. Entonces lo celebré, pero dije, bueno, vale, volvemos otra vez a retomar el plan inicial. Las salvaciones, es que alguna fue tan agónica y tan inesperada, que esas fueron... Tengo una anécdota que no sé si estamos en horario infantil. No te preocupes, cuenta. Me acabó recogiendo mi mujer en casa de lo que puedo decir que era mi segunda madre, que le llamó y dijo, no te preocupes, que lo tengo aquí. Aparecí por ahí a desayunar, me llevó a su trabajo. La frase lo dice todo, ¿no? Me llevó a su trabajo
me dejó desayunando en el bar de su trabajo y me pidió un taxi y me mandó para casa en el taxi y todavía hace nada, 2 años, ya vestido de traje, se salía de un juicio, iba con mi socio, me metí en un taxi y el tío se me quedó así mirando para atrás. Y yo, y le dije a mi socio, creo que me ha reconocido. Y me dice, oye, tú puedes ser, ¿eres tal? Y yo, sí, soy tal. Y dice, puede ser, yo te llevé a ti un día muy borracho en el taxi. Y yo es imposible. O sea, Era otro. Es imposible. Era otro. A ver, a mí no me habrás. Otro jugador. Poca gente me habrá visto. Poca gente me habrá visto con una copa de más y menos volviendo en taxi. O sea, que no, digo, no, te has confundido y tal. Y me dice, no, puede ser en mayo de tal, me dice el 2000 y yo, pues sí, pues mira, puede ser la única vez que me puedo montar en un taxi. Pues el tío se acordaba. Y además me dijo, te dejé en la avenida Juan Pablo II, ahí donde el Aragone. Y yo, pues sí, era yo. Y yo, oye, también le dije, ¿no te das cuenta que esta persona que va al lado mío puede ser mi jefe y me acabas de dejar de borracho para arriba? Pero bueno. Dicen que los camareros, los peluqueros y los taxistas pues tienen que guardar un poco las intimidades y tienen que actuar un poco con cierto rigor, no me fastidies. La intimidad, dije, menos mal que el socio ya sabía un poco mis andanzas, pero me quedé diciendo, madre de Dios, menos mal que no es otra persona. No, las celebré. No sabría decirte, pero es que, no sé, mira, hay una cosa que aprendí, perdona que te corte, aprendí tarde en el fútbol, que he tenido la mala suerte, o bueno, la suerte de que obviamente no he sido un jugador del Barcelona o del Madrid. He perdido mucho más que ganado, eso está claro. Y había muchas veces que bueno, al final las derrotas a mí me mataban, una derrota me amargaba, por lo menos hasta el miércoles me amargaba, y las victorias las veía como parte, como decir, bueno, es que esto es lo normal que tiene que ser, entonces tampoco las disfrutaba. Ahora mismo, si pudiese echar la vuelta atrás y empezar mi carrera deportiva, una victoria en Lugo la disfrutaría como lo que más, porque es que realmente no sabes cuándo y te das cuenta de lo que cuesta ganar y de lo que implica ganar y cuando pasa el tiempo dices, oye, para las hostias que me ha dado el fútbol, joder, cuando haya una cosa buena, que es una victoria o un buen partido, tío, celébralo, quédate, disfrútalo, ábrete una copa de vino, bébela y disfruta, ¿no? Disfrutaría más la profesión. Te acordarás más de ese 2-3 en el Bernabéu, te acordarás de partidos, ¿no? Y me acuerdo de un 6-1 en Camp Nou también, y me acuerdo de una derrota en la final de Copa del Rey. Me acuerdo generalmente más de las derrotas que las victorias, fíjate. Sí, no, las victorias también es que, bueno, el año de Marcelino, que es el año que después del descenso conseguimos ascender, Marcelino tiene un poco fama de ser un entrenador muy meticuloso, muy, digamos, riguroso. ¿Ya en Zaragoza era tan así o se ha ido haciendo con los años? ¿Tienes el recuerdo de que Marcelino ser un entrenador muy meticuloso, muy tiquismiquis, tal? Porque ahora por lo que nos llega y tal, lógicamente no vamos a poner en cuestión a nadie ni meter en un berete a nadie, pues parece que es bastante meticuloso, ¿no? A mí, por lo que me dicen, ahora se ha relajado. O sea, que cuando cierto es que, a ver, cuando vino a Zaragoza, cierto es que creo que era el segundo entrenador mejor pagado y vino con plenos poderes. Cambió toda la ciudad deportiva, cambió el vestuario donde estábamos, que era un vestuario muy cómodo, con duchas, con jacuzzi y tal. Cambió a uno mucho más pequeño, que quería que estuviésemos más juntos y tal. Yo creo que no tuve una buena relación con él, pero sin embargo siempre he dicho que es un grandísimo entrenador, o sea, preparaba los partidos, pero creo que en ese aspecto, en el aspecto de desconfiaba mucho del jugador. Y eso no te exigía, tenía un estado de exigencia que yo creo que no era bueno.
Yo sí que recuerdo que de lo primero que se comentó cuando vino Marcelino era precisamente un poco eso, lo de la báscula, las dietas, control de peso, una un cosa jardinero también bastante... salió por ahí, que había cambiado jardinero, Sí, cosas por ahí. No sé sí, qué sí, cierto por ahí, esos hay, bulos que... no, No sé si es no, verdad eso lo del hay bulos, jardinero. hay bulos que son ciertos. También creo que en Gijón, también con algún jardinero tuvo algún problema. No, entraba por así decirlo, a controlar eso también, cómo se cortaba el césped. Las dietas sí, era algo que a ver, ahora mismo, por ejemplo, es que el fútbol ha cambiado mucho. O sea, en poco tiempo ha cambiado mucho. Yo antes era uno de los jugadores que me cuidaba y tomaba arroz, pollo y arroz y pasta integral y ya está. Y era de los que se cuidaba, de los que llevaba lo que me decían. Ahora mismo, no, es que hay que tomar no sé qué de aguacate con sémola de tal, no tomes el arroz, que ahora es malo. Entonces, Marcelino sí que es cierto que llegó y ponía una exigencia de peso para mí excesiva porque yo me acuerdo, por ejemplo, personalmente, no voy a hablar de otros compañeros, mi peso de competición donde he alcanzado el máximo nivel, pues yo podía variar entre 78 kilos a 80, una cosa así, dependiendo un poco también de la temporada y tal. Y a mí cuando llegó Marcelino me exigió, cuando el médico me había dicho que no era mi peso, estar en 74 kilos. Y a mí tengo fotos donde estoy sin músculo. Al final hay jugadores que pueden perder músculo. Yo si pierdo músculo como de calidad tampoco es que andaba muy sobrado, pierdo mi potencial en un 80%. Y me acuerdo que el día que bajé a 74 kilos me rompí. No sé, a lo mejor fue que dije, ya mi cuerpo iba... Pero sí, era muy exigente. Yo creo que en ese aspecto por lo que me dicen, creo que ha cambiado. También pues esa exigencia yo creo que la lleva y también por lo menos te dan medios. Yo siempre lo decía, cuando alguna vez se lo comentaba y así me parece muy bien. 74 kilos, me parece fantástico, dime lo que como. Porque es que yo había veces que cenaba un melocotón. No, es que ya no sé qué hacer. En el chat nos Yo te dicen tendría que Marcelino, decir, antes de dime lo que En como, este le caso tendrías que no- preguntar, dime si como, ¿no? Sí, no, es que al final, por aparte sí que Marcelino hacía unos entrenamientos que yo ahí, o sea, cada jugador tiene diferentes formas de ver fútbol y de entrenar. Él era de la teoría que había que hacer entrenamientos muy cortos y muy intensos, mucho espacio reducido y entrenamientos de muy poco tiempo. Claro, yo con los preparadores físicos siempre he tenido buena relación. No sé, como me gustaba el aspecto físico y tal, hablaba mucho con ellos. Y yo se lo decía al preparador físico, a Ismael, le decía, Isma, yo es que lo que no puedo pasarme es una semana entera sin pegarme un sprint de 100 metros. Es que el sábado yo voy a tener que jugar en la Romareda, no voy a jugar en un espacio de 10 metros cuadrados. Y yo en 10 metros cuadrados no me sé mover. Entonces había veces que muchas veces se lo decía yo, no, es que en este ejercicio, si lo haces bien, tú vas a hacer como si fuese una serie de 1 kilómetro. Y dije, ya, pero es que yo en este ejercicio donde veo tanto jugador alrededor mío, no me sé mover, porque no soy un jugador que necesita espacio para correr, para exhibir a lo mejor mis cualidades, que era más la potencia física que el ratoneo de área. Digo, mira, si no te importa, prefiero quitar el balón y que ponerme a hacer las 6 series de 1000 de toda la vida de Dios, que así me siento, trabajo físicamente. Entonces, bueno, fue el primer entrenador, yo creo que tuve un poco de la nueva generación, del espacio reducido, de todo muy, muy mecanizado, todo muy estudiado. Y insisto, que para mí es un buen entrenador, solo que creo que algunas veces falla en lo que es la gestión del jugador. A ver, dicen también que bueno, ya a la vista está y a mí también me parece un gran entrenador, lógicamente desde fuera y como aficionado, ¿no? Pero al final los datos están ahí, ¿no? Y le cuesta estar más de 2 años en mismo equipo con misma plantilla, ¿no? Sí. Parece que es un entrenador pues bastante desgastante para el vestuario y para los jugadores, como dices, ¿no? Puede ser Sí, hay entrenadores que es de ese estilo. También, por ejemplo, yo me acuerdo, no voy a decir el nombre, me lo callo, que Bielsa, no, pero respecto a Bielsa, Sí. que me han hablado maravillas. Ya sabemos quién te lo ha además dicho. Y claro, me decía, es que, hostia, es que se puede estar, es que es un año, y no es el que tú piensas, Vale. no es Adri. En el Bilbao, en el Atlético conozco más gente. Y claro, y te decían, es que no puedo estar más de un año con este tío. Es que la exigencia es tal que algunas veces me contaban
Dice, no, que tenemos libre martes por la tarde y a las 4 de la tarde nos llama el delegado y que se le ha iluminado al otro la bombilla y que dice que entrenará a las 5, y llegabas a las 5 y dice, no, para hacer esta jugada y tal que se me ocurrió. Y dices, hostia, tío, entonces, si es un año entero, tira, claro, 2 años, al final hay entrenadores que te exigen tanto que llega un momento, y claro, cuando hay una exigencia tan grande, es que cualquier padre de familia lo sabrá, si tú estás encima de tu niño, plan, al final salta el niño, salta y empiezas a ver pues rencillas. Entonces, claro, si tú estás tan encima de un jugador, el jugador el que no juega, te salta, entonces ya se va creando un mal rollo y al final yo soy un convencido, cuando estás en el nivel de primera y segunda división, donde se entiende que los jugadores son buenos, que la diferencia entre un buen equipo y un mal equipo y el rendimiento de un equipo es el grupo. Si tienes un buen grupo, yo he tenido, por ejemplo, el año del descenso, ¿qué ocurrió? Teníamos una grandísima plantilla, pero ese año no se consiguió hacer grupo, no se consiguió hacer equipo. Entonces, cuando las cosas vinieron malas, pues el equipo no supo funcionar como equipo y descendió. Hubo otras temporadas donde éramos, por así decirlo, 4 amigos malos, pero que al final cada uno miraba por el otro y decía, oye, y vas en, pues como debe ser, como un equipo, y ahí sacaba resultados. Y te sentías y guardas un grandísimo recuerdo de ese año por el grupo que se forma. Y, bueno, dejando a un lado los entrenadores, vamos a hablar de jugadores. Yo tengo, esto ya es una curiosidad mía, pues digamos que has jugado, ya has compartido vestuario pues con auténticos jugadorazos. Partiendo de la base de que pues el equipo ya en la actualidad zaragocista, el equipo, digamos, como plantilla, pues es una plantilla, digamos, buena, porque no es una plantilla, digamos, para mi opinión, no es una plantilla mala. Faltando esas 2-3 pinceladas que podrían darnos ese salto de calidad, ¿me podrías decir 2-3 jugadores que hayan coincidido contigo que dirías, mira, este jugador aquí, este jugador allá y este jugador allá nos vendrían en este momento sensacional? Dejando a un lado el Javi Paredes lateral y central. Ese lo dejamos aparte. No, a ver, bueno, el Javi Paredes lateral y central nos vendría muy bien, también. Bueno, pero yo por si se iba a decir a él. No. A ver, es que he tenido la suerte también que en Zaragoza he tenido grandes jugadores. Yo, por ejemplo, un jugador que el primer día que lo vi dije, bueno, ¿de dónde ha salido este? Era Matusalén. Fue una pena que... Mira, fue una pena que... ¿Lo veis? Sabía que me ibas a sorprender, sabía que me ibas a dar algún nombre. Sí. Fue una pena que el Zaragoza no lo hubiese podido disfrutar. Una pena. O sea, yo me acuerdo que estaba lesionado. El primer día que lo vi, no sé si era con Pedro Herrera, estaba viendo el entrenamiento y dije, pero ¿este tío quién es? O sea, un dominio de balón, una agresividad, un carácter. Dios. Era un jugadorazo. El problema fue la lesión y que luego, pues era brasileño, se lesionó, pues la recuperación no la llevaba como la tenía que llevar, venía cuando tenía que venir y luego pues era un jugador tan bueno que cuando casi sin recuperarse se le forzó a jugar y no andó. Pero o sea, te digo que ese jugador tú lo pones, o sea, para mí era jugador del Madrid, según lo veía. Luego otro jugador que nos vendría muy bien, a ver, yo arriba, pues un Sergio García, un Diego Milito, de estos que te buscan, que te hacen, que tienen 3 y te meten 3. Y luego, pues claro, sería muy fácil decir que un Ander Herrera, un jugador así, de ese estilo, un jugador que yo me acuerdo con Ander, que claro, el primer día que vino, me acuerdo que metió un gol, dije, joder, el canijo este, no, parece que es bueno. Al tercer partido ya era decir, oye, que no sabemos, sobre todo me acuerdo que en los primeros partidos salía, lo sacaba Marcelino a falta de 15 minutos cuando íbamos ganando, él la cogía, le venían por detrás, le chocaban, se tiraba sobre el balón y falta, se ralentizaba los partidos. Pero al final te das cuenta, al cuarto o quinto partido dices tú, yo cuando esté complicado se la echo a este y que este haga lo que quiera y aparte las quería, o sea, te sacaba del apuro. Yo muchas veces, como defensa tú buscas a uno que te saque del apuro y que luego no sea un embarque, que él salga del lío. Claro. Entonces esos jugadores yo creo que serían muy importantes. Y luego es que, bueno, pues estoy pensando, incluso luego jugadores de los años de segunda división, que a lo mejor gente no guarde un buen recuerdo, estoy seguro que habría jugadores muy válidos para el equipo actual. Luego han hecho carrera. Rullier el año que vino tampoco fue un delantero que aquí se le dio mucha bola
y es un jugador que luego ha tenido carrera y ha metido goles. Sí, es pues un con los goleador. jugadores que no les hemos dado El bola de aquí, que luego Postiga, han hecho carrera, jugado. hacíamos una plantilla de ascenso, ¿eh? Eso también Sí, dice pero bueno, es lo que de hablamos. esa exigencia de la Romareda, De que muchas esa veces pues, exigencia. Sí. Y también jugadores que han venido aquí y que no han rendido. Eso es cierto, que no han rendido y que luego se han ido a otros equipos sí. y por mayor tranquilidad, pues, por ejemplo, otro en defensa, pues Álvaro, era un defensa que me parece que era un grandísimo defensa, La Guardia, que fue, entre comillas, maltratado y invitado a salir, y ahora acá rezábamos todos para que volviese. Entonces sí, ha habido grandes jugadores, pero yo, el primero que dije, y mira que estaba Aimar, D'Alessandro también era un grandísimo jugador, pero es que Matusalén, yo según lo vi, me sorprendió, o sea, me pareció, y fue una pena, fue una pena la lesión, porque ese jugador, fue una pena el descenso del primer año. Yo estaba convencido que si ese año hubiésemos conseguido salvar la categoría, yo creo que el club se había dado cuenta de las 2-3 errores que había cometido, que había que hacer un poco de limpieza de vestuario, y entonces a lo mejor la historia de Zaragoza hubiese sido muy diferente. Y Javi, dentro no quiero de dejar esos pasar 7 años, sí, no, iba a ¿El preguntar qué? una cosa que me parecía interesante respecto. Te ha dado, mirando hacia atrás, esos 7 años en Zaragoza, ¿para ti crees que ha sido como un máster en el mundo del fútbol? Quiero decir, a lo mejor la vivencia de otros jugadores, compañeros tuyos, en 7 años, lo que tú has vivido en un solo club, a nivel de presión, de jugadores, de técnicos, de vestuario, de salir adelante, de ser capitán, de que estás jugando de lateral izquierdo, acabas jugando de central. ¿No te da esa sensación de haber vivido Sí, a todo como ver. muy intenso? Un máster, así, Sí, a una ver, manera de explicar. yo creo que cuando más se aprende en esta vida es cuando las cosas vienen mal. O sea, cuando las cosas van bien, pues casi, a menos de que haya gente que se pare a pensar en las cosas cuando van bien, pero generalmente cuando las cosas van bien, cada uno lo piensa y sigues actuando. Cuando las cosas van mal es cuando vas No te lo buscando. pregunto como negativo, Javi, te lo pregunto como No. global, Digo, ¿no? Como a cuando las cosas nivel van. personal, de Sí, crecimiento, de evolución. ¿No? sí, pero por eso te digo, cuando las cosas van mal, buscas, pues, claro, tratas de buscar pues alternativas, cómo ayudar. A mí me pasó, claro, fueron momentos duros en Zaragoza, pues había descensos, ascensos, económicamente lo que ocurrió, impagos, el concurso, los líos con Agapito. Entonces, al final yo pasé de un año al tercer año ya a ser la cabeza visible, y a mí hay gente que no se lo cree, pero yo en el Zaragoza disfruté mucho, pero también sufrí, porque a mí me tocaba, yo todos los días cuando desayunaba, abría el periódico o miraba en internet, pero no miraba para ver qué decían, decía, a ver qué me va a tocar hoy solucionar. Porque un día me levanté, que nunca se me olvidará, me levanté con una noticia, no recuerdo el periódico que era, diciendo que la plantilla había decidido que no iba a jugar el próximo fin de semana por los impagos. No se había hablado de eso en el yo vestuario, o sea, recuerdo para nada. recuerdo eso, sí, yo lo recuerdo. Para nada. Entonces, claro, me veo yo eso y ya me veo ya a las 8:30 de la mañana llamando al jefe de prensa diciéndole, oye, me va a tocar ir, ¿no? Dice, como diciéndome sí, y yo, oye, ¿de dónde ha salido esto? Claro, ya me iba al entrenamiento, ya el entrenamiento era secundario, yo ya sabía que después del entrenamiento me iba a tener que pegar con 20 periodistas a negar algo que muchas veces, y eso es cierto, he negado cosas siendo verdad, porque al final entendía, y oye, esto, como diga que esto es verdad, se va a montar aquí un cirio, mejor voy a apagar el fuego y ya está. Pero claro, había veces que decías tú, no puede ser, y me tocaba en el vestuario, me venían los jugadores con sus problemas de, oye, es que me pasa esto en el club y tal, y tal. Entonces sí que la respuesta a tu pregunta sí que era un máster, porque al final te tocaba pues actuar en momentos difíciles, en momentos que tenías que, pues a lo mejor, yo qué sé, pensar mucho lo que ibas a decir, tratar de estar uno de los grandes problemas que tuve con Suso, que fue al final el que me despidió, fue eso, él quería que me pusiese a favor del club y ayudase a que los jugadores se bajasen salarios y que se hubiese despido y tal. Y yo le dije que no, o sea, que yo ayudaba al club, yo le dije, mira, yo pongo a disposición todo lo que se me debe, no te preocupes, no me lo pagues, ya me lo pagarás, pero utiliza este dinero para rescindir a los jugadores con llegar a acuerdos. Entonces, claro, te tocaba estar siempre entre medias, tirando del club, tirando de tal. Entonces sí que es un máster en cuanto a liderazgos, en cuanto a
Bueno, yo sentarte. lo quería Además, enfocar a lo más positivo en cuanto a lo futbolístico, porque ya sabemos que ha sido una época muy dura, no, pero sobre todo en el y a lo enfoque de y a- muchos entrenadores, acoplarte a distintos sistemas, distintos entrenadores, nuevos jugadores, a nivel profesional, a nivel sí, futbolístico, tuvo que ser también muy, muy intenso, ¿no? Acoplarte a plantillas nuevas constantemente, todo esto en situaciones, ¿no? bueno, pero es que al final eso no lo veo difícil. ¿Por qué? Porque es que es algo que llevo haciendo desde los 5 Eso es años. fútbol, ¿no? A los, ci- Mm. claro, a los 5 años llegaba y había un nuevo equipo, y a los 7 un nuevo entrenador, y tampoco es que hubiese tenido un entrenador que me vino y de repente me cambió la idea que tenía del fútbol. No. O sea, y venían jugadores y al final era algo a lo cual estaba acostumbrado y tú, bueno, los vas conociendo y el problema era que la gente eso a lo mejor no lo entiende porque no ha estado en equipos de fútbol. Eh, el que viene mañana Zidane, el mejor Zidane, y se pone en Zaragoza y yo no lo conozco, es un grandísimo jugador, seguro que me hace jugar bien, pero no nos conocemos. Yo no sé si a él le gusta, por ejemplo, sobre todo cuando juegas con la línea de central. Yo sabía que a Ayala, cuando jugaba con él, no le gustaba correr para atrás. Entonces él a la duda tiraba la línea para adelante. Entonces, como no sepas eso, él tira la línea para adelante y yo la tiro para atrás, porque yo prefería correr hacia atrás, porque pensaba que era más rápido y no me la jugaba al fuera de juego. Entonces, claro, como él tire para adelante y yo para atrás, liada. Entonces, esas cosas sí que son necesarias aprenderlas. ¿Y cómo se aprenden? A base, no se aprenden en pretemporada, se aprenden en base no a años, pero por lo menos a meses jugando. Y si tú por lo menos muchas veces los jugadores hablamos de mantener el bloque, si consigues mantener 10, 12 jugadores, pues yo con esta persona en el central me compenetro muy bien y tal. Entonces, eso te hace ir creciendo y vas metiendo las fichas. Oye, pues este jugador, este no ha rendido, quito a este. Pero claro, las limpiezas de 15 en 15 todos los años es lo que produce que el equipo pues no pueda evolucionar, que cada año es si has acertado con los jugadores y si esos jugadores aciertan en desarrollarse bien en 2 meses. Javi, oye, sobre todo no quiero, sé que tienes Nada, tranquilo, que los niños no, ¿Sí? yo creo que están o dormidos o se están portando demasiado bien, o sea que puedes tirar un poco más. Vale, No te pues preocupes. tú con toda la confianza del mundo, cuando, Sí, cuando cuando digas. quieras, Sí, nos dices, que vale. entendemos al final y agradecemos todo el tiempo que nos estás dando. Que en torno al Real Zaragoza de hoy, ¿vale? Como zaragocista y zaragocista, lógicamente, de peso por esos 7 años que has estado con nosotros en el campo y los años posteriores que sigues estando fuera del campo, ¿qué nos dices a los zaragocistas del Real Zaragoza 2022-2023? Es difícil la pregunta. Pues a ver, yo lo que he dicho muchas veces, que lo he dicho como jugador, y algunas veces me cayeron palos por decirlo, y lo que digo ahora desde fuera, por desgracia, los que estamos ahora fuera, si entendemos que somos zaragocistas y que queremos lo mejor para el club, solo podemos hacer una cosa, que es apoyar. O sea, es lo único que podemos hacer. Yo creo que el equipo está falto de calidad, falto de talento en determinadas posiciones, y a mí tácticamente o futbolísticamente creo que le faltan un tipo de jugadores diferentes, pero eso ya es una opinión personal. Creo que es un año donde el equipo, pues a menos de que haya un cambio importante, va a sufrir en el aspecto de que vamos a estar, yo creo que es un equipo de mitad de tabla. Si de repente los delanteros Sazón se recupera y empieza a funcionar metiendo goles, pues a lo mejor puede optar en algún momento por soñar por meterse en playoff, y si no funcionan estaremos mirando para abajo como estamos mirando. Entonces es una temporada difícil, es una temporada de transición porque también ha llegado la nueva propiedad, y esto no es, es lo que creo que llevo diciendo durante toda la charla que hemos tenido, que estos son proyectos y bueno, pues han llegado, están conociendo. Supongo que el año que viene dirán, oye, pues estos 10 no me valen, estos 6 no me valen, estos 4 voy a mejorar por aquí. Entonces este año pues hay que tener paciencia y apoyar y que apoyar no significa falta de exigencia. Es decir, yo siempre digo, y me acuerdo que lo dije una vez, y un compañero de vestuario me dijo que me había confundido en las declaraciones. Cuando había todas las pitadas y todo esto, dije en una rueda de prensa, dije, a ver, yo lo único que pido a la afición es que los 90 minutos apoyen. Y cuando acabe el partido, ya si nos quieren insultar y nos quieren tirar palos, que nos los tiren y piedras. Y el compañero me dijo que estaba loco, como digo eso, que luego cuando acabe el partido nos van a tirar de todo. Y dije, oye, es que a mí ya que una vez que acabe el partido, que pase lo que tenga que pasar. Si me tiran piedras es que obviamente el partido no lo he hecho bien.
Pero durante los 90 minutos, el jugador, y a mí que no me mientan, que no me va a mentir ningún jugador que diga que no escucha lo que ocurre fuera y que se abstrae de lo que está alrededor de él, eso es mentira. El jugador lo nota. Y si tú notas que cuando coges la pelota se escucha un murmullito y se escuchan los silbidos de viento, tienes que tener mucha personalidad para volver a pedir la pelota. Entonces, si de 11 jugadores, 3 no la quieren, juegas con 3 menos. Sin embargo, si tú coges la pelota, que yo tuve el apoyo de la Romareda y también en su momento la tuve en contra. Si tú coges la pelota y ves que la gente de esto que es un sonido muy típico de la Romareda, que de repente parece que empieza como a rugir. El famoso run run de la Romareda, ¿no? Sí, pero el run bueno. No, pero el partido de las 5 de la tarde con sol, que estamos todos con la torta y se escucha como diciendo, hoy va a ser un día difícil. No. Hay veces que la Romareda, y así hace el símil con el León, ruge. O sea, ruge. Tú coges de repente lo notas. O sea, yo me acuerdo del primer día que vine, de los primeros partidos que estuve en la Romareda, fue una presentación, estaba lesionado, que fue el Zaragoza contra la Juventus. Y en el minuto 40 fue cuando se empezó a cantar el himno, que me sorprendió muchísimo y me encantó. Pues eso la Romareda lo tiene y el jugador eso lo nota. Y por eso hemos tenido remontadas en los últimos minutos, porque eso el jugador... Y entonces, claro, ¿qué puedo decir de cara a esta temporada? Que todo el apoyo conseguiremos que a lo mejor darle al club o al equipo, darle, no sé, 6 puntos más. O sea, que se consigan ganar 2 partidos en casa por ese apoyo, 6 puntos más en cómo está la tabla clasificatoria o cómo tal, te pueden suponer estar luchando por el playoff. Y es muy importante. Y sobre todo, ahora que los jugadores de hoy en día que tiene el Zaragoza no son jugadores que hayan pasado por Primera División, donde hayan tenido partidos jugándose una final de Copa del Mundo. Son jugadores que están recién llegados, por así decirlo, al fútbol, donde jugar con 30.000 personas les puede presionar. Y entonces son jugadores que cuanto más apoyo tengan, pues yo creo que habrá mayor rendimiento. ¿Crees que puede ser peligroso el hecho de que, yo voy a decir mi opinión, no quiero meter en un brete a Javi, que ya con la última pregunta que le he hecho que le ha resultado complicada, ya vamos a intentar dejar unos minutos con preguntas menos complicadas, pero yo noto, y creo que es fundamental en la categoría y fundamental para jugar en la Romareda, noto una falta de liderazgo, cierta falta de liderazgo en la plantilla, ¿vale? Tenemos líderes naturales, Alberto Zapater, Cristian Álvarez, pero con la salida de Javi Ross, con la salida de Guarás, noto cierta falta de liderazgo, y en una temporada que pueda venir mal dada, creo que eso en el Real Zaragoza y en esa Romareda puede ser un factor absolutamente determinante. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, no, tienes razón. O sea, yo creo que liderazgo, por así decirlo, de cara a discurso hay, pero al final realmente el liderazgo que todo jugador necesita es el del campo. El decir, pero claro, ¿qué ocurre? Que no lo hay, ¿por qué? Porque es que no hay ningún jugador que ahora mismo haya tenido ese rendimiento por encima de la media, donde al final, pues el resto de compañeros le siguen, por hacer un ejemplo. Yo me acuerdo del año de segunda división, si no me confundo, el año de segunda, el primer año de ascenso de segunda, el de Marcelino, y el año siguiente de primera, creo que eran esos que ya con tantas temporadas me lío. Por ejemplo, Gavi había hecho había rendido a un nivel por encima, Gavi hizo un por encima de sus posibilidades. Entonces, claro, en ese momento, esa persona es el líder del equipo. Es el líder del equipo porque dices tú, es que es el único que a mí me puede decir, oye, chaval, estás confundido en esto, y como no aprietes el culo, te vas a cagar. ¿Por qué? Porque es que no le puedo decir nada, porque es que claro, ¿qué le voy a decir? Y si está siendo el mejor, yo no te puedo decir nada. Entonces, si coincide que tienes ese líder en el campo, donde tiene un rendimiento superior a la media, y que aparte tiene carácter de exigirte, eso va a tirar del resto. Claro, ¿qué ocurre ahora? Tienes razón, en el Zaragoza actual, si se mete en una situación complicada, ¿quién mete un grito ahí? Yo estoy en central y me mete un grito, por decir un nombre, Bermejo, y le digo, oye, a mí no me levantes las manos baja los tonos. de cara a la galería para quedar muy bien, porque eso los jugadores lo notamos. A los jugadores al final, por eso te digo que es muy importante el grupo. A mí me ha pasado en el campo, de repente decir, de ver a uno y decirle, oye,
te estás salvando tú el culo para aplaudirte y nos estás tirando al resto. Entonces esas cosas luego en el vestuario, que es lo que no veis vosotros, llegar al vestuario es donde empiezan los problemas. Llegas al vestuario y vas a por él, dice, oye, aquí sí, y yo es algo que siempre, cuando he estado en grupos y me ha tocado liderar, y estábamos en momentos malos, que era una cosa que lo decía, que es que lo aprendí con la experiencia de las leches que me han dado. Claro, cuando las cosas van mal, generalmente es, bueno, yo como no juego, si descendemos no pasa nada. O el que va jugando muy bien y lleva 15 goles dice, bueno, si descendemos, yo me voy a primera división. Y yo siempre decía lo mismo, mira, si descendemos tenemos que hacer un descenso todos. Y todos somos jugadores de un equipo que acaba de descender a segunda división o a segunda B. Y ya veréis como todos, menos 2, nos va a costar colocarnos el año que viene. O sea, no, tú que llevas 10 goles no te vas a quedar en segunda división. Te vas a bajar. Y, por ejemplo, a mí me pasó con el Albacete cuando bajamos, pues casi todos los jugadores, menos Portu que empezó a hacer un poco de carrera y tal, el resto pues a segunda B y con grandes trayectorias en segunda división. Pues, al final, entonces, intentas picar a la gente. Entonces, claro, ese liderazgo yo no veo a nadie ahora imponiéndolo, porque claro, cualquiera, pues a lo mejor, al único que puedo verlo, a lo mejor es a Cristian por rendimiento, pero creo que no tiene ese carácter. ¿Y él siendo portero Jair, no crees que sé si no es Jair. lo mismo? No, en el campo no es lo mismo, obviamente en el campo no es lo mismo, pero en el vestuario, en el descanso, de que Sí. llega y que... Pero tampoco le veo ese carácter de... Sí, pero un tipo más tranquilo, de apretar. un tipo más... Sí, lo veo más reflexivo, de una charla Sí. a lo mejor el martes, de analizar, de a un equipo muy nervioso, de analizar la situación y decir, hostia, pues oye, pero al final siempre, o sea, yo creo que en los equipos a mí me ha pasado y lo he visto, siempre había, por así decirlo, un líder espiritual que guiaba en el día a día. Y ese líder espiritual, a menos de que, porque a mí no me ha tocado tener una persona que tuviese las dos facetas. Yo, por ejemplo, era un poco más, por así decirlo, el líder espiritual. Siempre buscaba o intentaba tener de aliado algún, no sé cómo llamarlo, algún guerrero. O sea, que tú le decías tal y él sí que conseguía incitar a las masas. Y conseguía, a lo mejor sin saber expresarse, conseguía... Iba a decir, es que estamos en hora infantil todavía, conseguía decir la palabra decir lo que adecuada en quieras. el momento adecuado, Sí. pues... Bueno, pues aquí se puede decir lo que quieras, Javi. Puedes decir lo que quieras. Porque No, me lo guardo. Sabía apretar, sabía decir lo justo en el momento determinado para que la gente se espabilase. Porque, Javi, a mí para la época en la que tú estuviste, a mí, por ejemplo, me parece interesante qué opinas o tu opinión de estar compartiendo con ellos, por ejemplo, gente que estaba más lejos de las luces, ¿no? Y todo lo que es el tema de la prensa, que, pues, por ejemplo, pues como Poncio, como Movilla, como, bueno, gente que estaba bregando, que era muy presente, que era, bueno, pues, profesionales que no eran los que siempre estaban los primeros, ¿no? A la hora de aparecer, ¿no? A lo mejor un poco asociados de todo lo que tú has comentado, ¿no? Sí, esos son los que al crack al final pues tiran de él, ¿sabes? Sí, el que de vez en cuando le aprietan, cuando se relaja. Yo voy a contar una historieta, no voy a decir ni el equipo ni la persona. Un jugador que era un pieza, ni la temporada, un jugador que era un pieza, pero dependíamos de él. Pues yo he visto a los capitanes meterlo en un cuarto y tenerlo 20 minutos y el tío salir pues casi llorando. Y se le hacía con todo el cariño del mundo, se le apretaba de esa manera porque sabíamos que dependíamos de él. Y sabíamos que el día anterior la había liado, no estaba ni en disposición de entrenar, se le cantaban las... Pues no lo sé. No le vamos a meter en un aprieto. No, yo no he dicho nada. estáis hablando... Siempre pensáis, claro, como estamos en clave zaragocista, pensáis en clave zaragocista, pero he estado en muchos equipos. Entonces puede ser de otro equipo. Claro que y se le apretaron las tuercas, y al final pues el tío entró en vereda y fue el que nos daba éxito. Eso es así. Entonces esa clase de jugadores es muy importante y sobre todo también para el que te viene, porque también han cambiado los chavales que vienen de abajo, pues parte de la sociedad han cambiado. Antes tú venías y yo me acuerdo cuando subía al primer equipo del Oviedo, a mí Oli me tenía recogiendo balones y no digo limpiando las botas porque teníamos utillero, pero era el chico para todo. Y llegué el primer día que había físico a hacer las series de 1000 como un toro
Y me cogió y me dijo, Chuchi, tú al lado mío, aquí no me vas a hacer a mí correr más de la cuenta. Eso lo haces ahora y los chavales se te sublevan. Entonces, también esa clase de jugadores, que yo muchas veces lo que les decía a los chavales, digo, mira, no, tú te ríes de ese, ¿no? Pues ese lleva jugando al fútbol 15 años. 15 años. Mira cómo entrena. Es muy malo, tienes razón. No le pega ni a la pelota, no sabe ni pegarle. Pero lleva 15 años jugando en primera división o en segunda división. A ver, tú, chaval, que le pegas muy bien, a ver cuánto estás en competición profesional. Pues al final te das cuenta que un chaval con unas capacidades de la leche te dura 2 años en el fútbol profesional porque ser jugador profesional es complicado y no, obviamente yo siempre lo digo, yo soy un jugador, entiendo que normal, pero que muy exigente consigo mismo y que ha hecho carrera porque se lo ha currado. Seguro que ha habido laterales izquierdos con mucha más calidad mejor que yo, pero que no han llegado al fútbol profesional y se han mantenido los años que me he mantenido yo por eso, por la falta de entrega, de sacrificio del día a día, de saber pues luchar con la presión de tener a un estadio encima tuyo en momentos complicados. Pues eso es el fútbol profesional. Raúl, conociéndote como te conozco y viéndote cómo estás escuchando con atención todo lo que nos está diciendo Javi, este es el fútbol que te gusta y el fútbol que nos gusta, Sí. ¿eh? Y es el Y que además echamos de menos, ¿verdad? El de el códigos del guerrillero ese que ha vestuario, dicho, el ese de guerrillero que no se respeto sabe al fútbol, el explicar, qué de hostia. tal, que calentaba a los demás, solía ser yo. El que prefería irse a correr con o sin balón y no jugar en 10 metros en el entrenamiento también era yo. Tenemos ahí, por la posición, creo que tenemos bastantes similitudes. Bueno, yo ya que estamos al hilo digamos, de la actualidad y tal, ¿cómo ves este tema del 4-2-3-1, este 5 con 5 defensas hasta O sea, atrás? le estás preguntando directamente por Carcedo, ¿no? No, simplemente para contextualizarlo, digo. No, para A ver, nada. Luego, a él mí- tendrá su visión y él tendrá con los miembros que hay en la plantilla cómo puede desarrollar. Yo Sí, tengo joder. claro que con lo que hay en el campo, pues mi estilo de juego sería un rombo, por ejemplo, pero Aquí lo como hemos defendido desde la jornada, yo creo que 2. él, pues con lo que hay actualmente, dejando a un lado lo que pueda llegar en el mercado invernal, que sabemos que hay 2 o 3 piezas que nos faltan claves, ¿cómo ve el equipo, cómo tocaría él, digamos, el comportamiento dentro del campo? A ver, es complicado. Yo creo que me acuerdo que hace tiempo, hace unas semanas, salió un poco de polémica por ahí, que si Carcedo cambiaba mucho de esquemas y jugaba en función del rival. A mí me parece interesante un entrenador que modifique, no que se ponga a actuar en base a lo que hace el rival, yo actúo, sino, oye, al final tú tratas de, en base a lo que conoces del rival, utilizar un sistema para hacerle daño, no es que estés defendiéndote del rival. Entonces, no sé, yo por ejemplo el rombo, yo no lo veo. A mí no lo veo, ¿por qué? Porque creo que los delanteros, al final el rombo, ¿qué buscas con el rombo? Juego interior. Juego interior, juego mucho control y juego interior y pases filtrados al delantero. Claro, si tuvieses delanteros que se mueven bien en espacios reducidos, por decir un Sergio García, donde se la da así con un quiebro se va, diría, tira que te va. Pero es que al final los delanteros que tienes son bichos de correr al espacio y de centro y remate. O sea, yo creo que al final Azón, Juliano, Gueye son delanteros que les tienes que poner balones. Y para poner balones, yo tienes que jugar con gente abierta. Y yo por ejemplo, veo más un 4-4-2. Clásico, Típico un 4-4-2 clásico, pero 4-4-2 clásico, y Con vamos a líbero hablar sin líbero. de un rival Osasuna. Yo me acuerdo de ir al Sadar, jugando de central con delanteros Huevo y pues otra mula de estas pardas por ahí puesta. Y tú ibas a Osasuna, y te metían centros desde tu campo, desde su campo, y tú te pasabas 90 minutos despejando balones de cabeza, que es que ya daban ganas de decir, méteme gol, métemelo ya, y ya deja de atacar, porque es que era asfixiante, era estresante. Entonces yo me imagino defender a Azón y a Juliano y a Alguey con centros laterales, y es que miro para arriba y digo, es que como vaya uno al sitio va a ser gol.
Va a ser gol porque es que son delanteros poderosos en eso. A mí me dices que empiezan a jugar por dentro, yo no veo, no es hablar mal de los jugadores, yo creo que hay que saber cada jugador lo El perfil importante. de jugador que tienes, ¿no? Y explotar las cualidades de los jugadores que tienes en plantilla. Claro. Azón sabe cuáles son sus virtudes y las explota. Y sabe cuáles son sus defectos y escapa de ellos. Entonces, yo no veo al Zaragoza haciendo una jugada a una pared al borde del área Juliano y Azón. No lo veo. Pero es que tampoco veo, a mí he jugado contra grandes delanteros. Falcao, por ejemplo. Falcao es uno de los delanteros fuera del área muy predecible. O sea, un delantero fuera del área, yo pues déjalo, que no va a hacer nada. Eso sí, dentro del área, cada centro que iba, yo decía, lo tengo aquí. Y cuando hacía así, lo tengo aquí, cogía aire, porque ya no estaba. O sea, era dentro del área era un primo. Entonces, cada uno tiene que saber cuáles son sus cualidades. Yo creo que este Zaragoza, solo que me falta, bueno, por la derecha todavía puedes tener a Darra, me falta por la izquierda un centrador, por así decirlo, para jugar a pierna natural, con 2 pivotes, también buscaría 2 pivotes más de ida y de vuelta, pues Grau con, no sé, pues por así decirlo, un Guti de ese estilo. Ojalá. Pues y tener esa línea de 4 presionando, con 2 delanteros presionando, pérdida, presión, y van. Y es un poco para las características que tiene el club, o sea, la plantilla ahora mismo. Para el rombo no lo veo, para el 4-2-3-1, pues bueno, pues lo veo, pero al final es un 4-2-3-1 muy falso, porque siempre un banda se mete para adentro y si no se mete uno, se meten hasta los dos. Entonces al final acabas jugando todo por dentro y creo que el Zaragoza y la mayoría de equipos de segunda división no tienen calidad suficiente para hacer el Barça de Messi y compañía, de que hacían pam y te entraban y dices, pero si no es tan fácil entrar por aquí, pues ellos entraban, porque es que en ese aspecto dominaban mucho ese juego. Yo creo que el Zaragoza y muchos equipos de segunda división no lo tienen. Las Palmas sí lo tiene, por ejemplo, ves a sus jugadores y en espacio reducido se mueven. Pero yo el Zaragoza no lo veo. Entonces yo creo que les falta, o si quieres jugar así, te falta talento para jugar así. Yo no veo a Eugeni, que me parece un grandísimo doble pivote, pero no lo veo en la media punta haciendo pam y filtrando un pase. No lo veo. Entonces creo que ahí es un poco donde está el problema del Zaragoza. Nosotros apuntábamos que ese último pase, esa media punta, pues Bermejo, digamos que tendría que ser un poco esa figura, ¿no? Pero es súper interesante. Al final, pues hablando con hombres de fútbol, con Javi Paredes en este caso, pues aprendes a ver cosas que no ves a lo mejor de otra manera, ¿no? Nosotros apuntábamos el tema del rombo por el perfil de mediocampistas que teníamos, pero claro, Javi nos da la clave de que más allá del perfil de mediocampistas tienes que ver qué perfil tienes delante de los centrocampistas para jugar con un tipo de mediocampo u otro. Sí, a ver, también por explotar un poco la opción de Gaby Fuentes y de Fran Gámez, que el año pasado el rendimiento con toda la banda para él fue alto. Pero claro, sí, porque digamos que si acumulas gente por dentro, también lo que estás haciendo es abrir sitio por banda. Pero claro, tienes que tener las cosas muy claras. Tienes que a lo mejor jugar con un Petrovic como pivote, que para cuando Gaby Fuentes o Gámez coja posición, porque si no te quedas... y más en segunda con las transiciones rápidas que ahí te quedas. Sí, Javi. Sí, no, pero que también tienes un problema. Yo es un poco lo que veo, o sea, también, pero que no solo le pasa a Zaragoza, sino que yo estaba viendo al Madrid y le pasa, o sea, como ahora se juega de la forma que los interiores se meten para adentro y los laterales son los que dan la amplitud y los que al final tienen que... Yo el otro día estaba viendo el Madrid y ve a Carvajal encarando, que Carvajal es un grandísimo jugador, pero encarando, pues es como si encaro yo. Ahora haces un poco así, te la echas para la izquierda y centras. Gámez es un lateral ofensivo, pero por así decirlo, tiene que llegar y poner. No tiene que estar, recibir y encarar, porque al final son defensas. Gaby Fuentes igual. Es un defensa, pues lo veo más. A lo mejor es que también es el fútbol que he vivido. Entonces a lo mejor es el que más comprendo o el que más sencillo veo. Yo veo a Gámez con un extremo, pues haciendo un 2-1, doblando, dándosele, poniendo. No lo veo recibiendo, encarando lateral contra lateral y yéndose fácilmente. Pues todavía veía un poco más a Chavarría, pero incluso al final, siendo Chavarría eso, pues los laterales, cuando se convierten en extremos, ya son más predecibles. Sabes cuál es su pierna hábil y sabes que tapándole ese, luego se van a meter por dentro y va a haber más complicaciones. Les cuesta algo más, sí.
Claro, el único lateral que él solo te rompe líneas, por así decirlo, y ya tenemos que hablar a nivel mundial, pues Marcelo en su momento con su calidad y sus movimientos, y Jordi Alba en su mejor momento con las rupturas al espacio y el pase de Messi. Pero tú no ves a Jordi Alba encarando al lateral y yéndose. Siempre es un pase en profundidad. El único ahora que ves que encara y se va, y que es el Valde que tiene fuerza y consigue irse, pero es el problema, que al final, metiendo todos por dentro para dejar los laterales no son jugadores ofensivos en ese aspecto, y al final yo creo que ahí el equipo es donde es fácil defender. Pues tú a un equipo le defiendes porque es fácil, y en el momento que consigas que se desespere, se desorganiza y sales a la contra con que le enganches una vez, luego ya el partido se te pone muy en cuesta. Javi, no sé de si vas bien los de tiempo, jugadores... Tú dinos, Sí, por ya me estoy Javi? pasando un poco. Venga, hasta te digo, 50, no. 4 minutos más. Que ya Pues yo tengo a quiero la niña mirándome preguntarte, de diciendo, los muchos es raro jugadores que has esté-". tenido que marcar, ¿quién ha sido el que dices, hostia, este me daba unas tardes o me dio una tarde que... A ver, eso es fácil, Messi. Messi, ¿no? Y si quitamos a Messi, porque Messi. esa es muy fácil, O sea, yo digo alguien que te Messi, sorprendiese y que aparte, dices, hostia, no me esperaba que este tío me fuese a dar la tarde que me ha dado. mira, yo tengo uno que lo tengo marcado a fuego. O sea, no llegó a ser gran jugador, pero tuvo mucho nombre. ¿Os acordáis de Aruna Babangida? Sí. Que era un jugador del Barça B. Yo jugué 2 veces contra él, que estaba en el Nastic en el Terrassa, creo, en segunda división. Jugué 2 veces contra él. Pues fue jugar 2 veces contra él y luego estuve 6 semanas sin jugar. Me mataba. La cogía, se iba a pedirla a medio campo, la cogía en medio campo, venía contra mí, era pequeñito y rápido, venía contra mí, se me iba, pero se me iba y se me iba y se me iba. El segundo partido aprendí, se me estuvo yendo toda la primera parte y le dije, a la siguiente te mato. Y a la siguiente le pegué una patada y lo lesioné, y ya dije, por lo menos pues ya no me da tanto que la de cabeza, pero fue jugar contra él, y las 2 veces que jugué contra él, luego me estuve 5 semanas sin jugar, así fue el que más, pero luego, bueno, claro, me tocaba jugar pues contra Navas, era un suplicio jugar contra él. Nada, sí. Quitas a Messi, es que da igual, quitas a Messi y te aparecía Dani Alves por ahí. Pero tampoco. Ah, Yo a Yo Messi. cuando has hablado de Messi laterales, me ha recordado también Dani Alves. Digo, laterales, Jordi claro, Alba, Dani Alves. te hacen cosas diferentes. Yo, por ejemplo, de Messi, seguro que le habré quitado alguna pelota, ¿eh? Pero te pones a pensar y tal, y dices tú, no recuerdo el haber ido a por él y haberle quitado la pelota. O sea, no la tengo, igual que pues con Cristiano tengo así flashes de jugadas y tal. Hostia, pues aquí en velocidad me tiré con él y tal, y le gané y tal. Con Messi, digo, yo creo, ¿le quité alguna vez alguna de las pelotas? Pues no lo sé. A lo mejor una. Había pelota en esa balón de jugada. portero Había de pelota en cabeza. esa jugada. Sí, no, Había pelota en esa a mí jugada. me parece superlativo. También me acuerdo con Xavi Prieto, también era un jugador que yo creo que no ha tenido el reconocimiento a nivel nacional de lo grandísimo jugador que era. Era un jugador que más muy noble, estoy de acuerdo. pero era muy difícil de marcar, porque aparte, pues yo muchas veces, bueno, a los que eran difíciles de marcar les apretaba muy de cerca. O sea, bueno, pues si le aprieto de cerca o no se la dan, o si se la dan ya por físico, o le gano, por altura. Pero además a mi Prieto me acuerdo que, claro, que los saques de portero iban a él, porque era un tío bastante alto. Y hostia, era muy difícil ganarle de cabeza. O sea, me acuerdo pasarlo mal con Aduriz cuando jugaba de central. Yo sabía que jugar contra Aduriz ese día, era un día de estos que... Delantero, macho. Complicado, no, horrible. Es decir, hoy voy a ser un partido de patadas, de Infierno. codazos, un infierno pesado. Luego acaba el partido y unos abrazos y tenemos los dos una buena amistad deportiva, pero era insufrible. Decir, hostia, qué pereza me da jugar hoy contra este chaval. Pero es que hay muchos, es que al final te pones a pensar con Joaquín, también el que me tocó jugar con él, contra, así por así decirlo, el Joaquín en mejor forma. Es que podría decir que El Joaquín del Valencia. miles. El Joaquín del Valencia. Me acuerdo además con él, también tengo con Joaquín coincidí en la selección, y me acuerdo que tuvimos una enganchada porque yo apretaba. No era, ¿no? Cuando veía que la cosa era complicada, pues apretaba. Y a este le molestaba que le pegasen. Y me acuerdo que no sé, al segundo partido de jugar contra Valencia, le apreté, le empecé a pegar.
Y digo, joder, pues está siempre igual, mira a ver y tal. Y dije, oye, mira, vete a la otra banda y allí no te darán patadas. Y me dice, pues tienes razón. Y coge a los de la otra banda y dice, ven para acá, que este está muy loco. Digo, pues bueno, uno que me he quitado, te mando al bueno para allá. Dices esto, oye. ¿Y por lo quién menos estaba en otra banda? me ¿Quién estaba en otra banda? Que estaría Vicente a lo luego- mejor o... No, pero de aquí ya me acuerdo que vino No, un del o tu un equipo. canterano o algo así, o sea, sí, pero vino uno, por eso se lo dijo, Ana, vente tú para acá, me voy yo y te pegas con él. Pero sí, es que era muy gracioso, o sea, es y en el campo lo era también. Pero sí, al final es que, no sé, me pongo a pensar en jugadores y me las han hecho pasar canutas. Javi, 21-51, ¿vale? Yo Ya, creo pues que yo- ya... Sí. No, mis hijos estarán encantados diciendo, llevan 50 minutos de retraso. O sea, ellos están encantados, pero no, yo creo que es hora de echarlos a dormir. A ver lo que te vas a encontrar ahora por ahí. A ver si te encuentras ahí un incendio por ahí. No huele, no sale humo por ahí por tu casa, ¿no? El pequeño no se le escucha. Yo creo que el pequeño se ha quedado sopa viendo la tele, creo. Oye, mira, hoy vamos, ya para cerrar, vamos a inaugurar hoy una nueva historia que se nos ha ocurrido. Nosotros pues, intentamos traer a gente como tú, zaragocistas, gente con vínculo zaragocista de la que aprender, porque ya te adelanto que la emisión de hoy para mí, y creo que para mis compañeros también, ha sido un placerazo y una masterclass de la hostia, porque ahora ya a las 21:51 se puede decir, ¿vale? Y vamos para el próximo invitado que tengamos, que no te vamos a decir quién es, queremos que le hagas una pregunta. Solo te voy a decir que ha compartido contigo vestuario en el Zaragoza, ¿vale? Para que ponértelo fácil. Entonces, hazle la pregunta que quieras, de lo que quieras, sabiendo que ha sido compañero tuyo, pero que no te vamos a decir quién ha sido. A ver, O si sea, quieres, quién es. Y cuando esté con Es que- nosotros, le pondremos sea el corte sorpresa de o la se lo pregunta que mando le a haces. Javi? Rubén, ¿Vale? también se lo puedo Soy- mandar a Javi soy- si quieres, por privado. Perfecto. Soy mando por muy privado, malo por favor, Javi. improvisando, pero déjame pensar. Una pregunta que le pueda. Le comento quién es, Que le Rubén, pueda. por privado. No, bueno, espera, voy a Pues decir. No, quieres que vaya si es liada, para que ¿no? es para no Vale. condicionarle con Para no no es por los condicionar. seguidores, Vale, es para no perfecto. condicionar a Sí, Javi de la no. pregunta, porque si le decimos quién es, pues le dirá, pues te acuerdas tal, Sí. que no lo sepa, porque al final No, la pregunta que no. hoy inaugura Javi esta sección y de aquí a 20, 30, pero- 40 pero invitados, te pues a ver en digo, qué para- deriva la para el pregunta, ¿vale? Al próximo invitado, díselo antes del programa para que la piense, aunque no sepa el invitado. Vale, perdóname. Una pregunta sorpresa. Pero no sé, si ha sido compañero mío, pues. ¿Qué le puedo preguntar yo a uno que ha sido compañero mío? Hostia, no se me ocurre, me ocurre que nos cuente. Compañeros, mejores amigos. Sí, no bueno. sé. Anécdotas con jardineros, lo No. que... Es que claro, si supiese la temporada, entonces sí que podría. Si al saber la temporada podría ser un poco más cabrón y tratar de más de meterle en una. un. Es que estoy Más de tratando de una. buscar más de una. Decir, Más de una. Pues ya Le decimos, creo que se va. vamos a No, creo que ya se va. Creo que sé quién va a ser. Es el joder. lince la lo fita. macho, sabe Supongo mucho, que será. sabe mucho, Javi. Pienso que será la fita por años y tal, y al ser zaragocista y que podéis llegar a él fácilmente, pienso que será Vale. las fitas. Bien. Vamos bien de momento. Vamos bien. Venga, pues ¿qué le Venga, preguntarías lánzate. a la fita? No, si es la fita, le preguntaría que por qué solo hace. Soy un poco cabrón. ¿Por qué solo hace buenos partidos contra el Madrid cuando los televisan? Pero no, bueno, mira, podría. A ver si la cuenta. Si es la fita, que cuente. Pues, porque es que, a ver, yo. Es que nada, es que no se me ocurren las preguntas. La fita a mí me fastidió. Yo tenía un brazalete que me regalaron unos aficionados del brazalete con Pero será la de una foto que bandera de puedes Aragón y poner, tal. Bueno, sí, esa foto No será no existe. ese. Es que además lo pensé. No jorobes. Es ese brazalete. Ese brazalete, creo. Ostras. No, bueno, es que se lo dije. No, creo que era esa foto. Porque yo era un brazalete que me dieron unos amigos y dije, mira, como tradición creo que es bonito, lo voy a abordar con los nombres de los tres capitanes. No, de los tres capitanes no. Iba a abordarlo con el nombre del capitán de esa temporada. Iba a poner Paredes, temporada, no sé cuál era, 21-22. Y el año que viene, pues si es hoy otra vez, 22-23, y cuando venga otro, pues que ponga su nombre, tal. Y la cita, el año que nos hablábamos en Getafe, que creo que era cuando no sé si iba a ir,
Me dice, oye, ¿te importa darme el brazalete y tal? Y se lo di. Pues me lo perdió. Me perdió el brazalete. Entonces, y una tradición que quería yo dejar en Zaragoza, pues oye, yo creo que hubiese sido bonito ahora, después de muy bonito, muy bonito. 10 años, un brazalete por dentro bordado por los capitanes, por cada uno de los capitanes de cada año, pues hubiese sido bonito. Pues va el este que tenemos, bueno, que estoy viendo yo en pantalla, pero vosotros no, que se lo doy y me lo pierde y acaba Caro y dice, Lafi, dame brazalete. Ay, lo he perdido. Y yo, bueno, pues nada, pues ya me fastidió la traición. Pero bueno, si se me ocurre, si es él, pensaré una pregunta para él. Y si eso la grabo y se la ponéis. Perfecto, Javi. Oye, para el próximo programa avisa de esto al invitado antes para que se la prepare. Vale. Lo haremos. Y disculpa por meterte en este Nada. De hecho, a mí también me lo han tenido que recordar por mensaje. Me han dicho, oye, acuérdate de cómo se ha hablado de la pregunta porque se me había ido completamente. Pero, oye, Javi, ya, sin más, agradecerte una vez más el tiempo que nos has dado, la masterclass que nos has dado del fútbol que a nosotros también nos gusta, porque este es el fútbol que a nosotros también nos gusta y que creo que representas de manera muy noble y muy acertada. Gracias otra vez por los años que nos diste en el Real Zaragoza y por defender la camiseta en situaciones complicadas como lo hiciste. Para nosotros es un orgullo que jugadores como tú defiendan nuestra camiseta y yo por mi parte mandarte un abrazo y poner el canal a tu disposición para cuando quieras estar. Esperamos que hayas estado a gusto y que hayas pasado un buen rato, porque es el objetivo que tenemos con todo esto, que se pase un rato de fútbol y un rato de zaragocismo. Así que mandarte yo por mi parte un abrazo enorme y que mis compañeros también se despidan de ti. Bueno, yo por mi parte, Javi, muchas gracias por estar y me has fastidiado un poco el tema del rombo porque ahora no lo voy a poder defender. Ahora ya no lo puedo defender. Con la masterclass que me has dado del rombo ya no lo puedo defender. Nada, que ha sido un placer tenerte y bueno, pues lo dicho, que siempre que quieras esta es tu casa y otro día pues charlamos un poco más y actualizamos un poco más actualidad zaragocista, hablamos de Matusalén y hablamos de todo lo que quieras. Muchas gracias. ¿Y qué? Gracias. Pues nada, Javi, que muchas gracias por tu disposición, la facilidad un poco de buscar la manera de coincidir un rato y disfrutar un poco de tu presencia, de tu experiencia, de tu vivencia desde dentro, que es lo que la afición no conocemos o cómo os sentís o cómo os desenvolvéis dentro del club y nada, que un placer total y que muchas gracias y como te han dicho Rubén y Raúl, pues hasta cuando quieras y perfecto por nuestra parte. Y por tu alargamiento de sesión. Ahí forzando un poco. Ya, no os preocupéis. Bueno, pues nada, agradeceros también el trato. He estado muy, muy a gusto. Se agradecen un poco estas charlas más distendidas. Y bueno, ya sabéis, tenéis mi contacto y cuando queráis, pues yo encantado de pasarme un tiempo con vosotros y también pues algunas veces de tratar de que la gente vea, por así decirlo, la cara B del fútbol, que yo creo que también es la que echo de menos, la cara B de esto, de una vez retirado es lo que he hecho de menos ya que, pero bueno, pues eso, pues nada, agradeceros y que he estado muy a gusto y me quedo también con el vídeo inicial que me ha gustado mucho. Pues hasta aquí gracias. la presencia de Javi Paredes, un crack dentro del campo, fuera del campo, como zaragocista, un placerazo y una emisión de alto nivel y no esperábamos menos. Así que, bueno, cerramos aquí con Javi y nosotros vamos a seguir. Esperamos que Calabia despide a Javi, por favor, con todos los honores que merece, por favor, y nosotros vamos a quedarnos un poco con la resaca de la emisión y de las cosas que nos ha contado Javi. Quique, yo me la he gozado barbaridad, macho. A mí me ha resultado súper interesante y hostia, me ha gustado mucho. No sé cómo habrá quedado detrás, no sé los integrantes de nuestro chat, que le pedimos disculpas una vez más, pero al final entendemos que tener a un invitado del calibre de Javi Paredes, pues lo que queremos y lo que ellos querrán es escucharle a él, ¿no? Pero a mí me ha parecido una persona súper cercana y grande, ¿no? Sí, mirando el chat,
rápidamente se ve que hemos estado todos gozando un poco de su experiencia, sus vivencias, sus comentarios, porque prácticamente la gente estaba como escuchando, se ve que ha habido pocos comentarios, la gente estaba como un poco, creo que siguiendo, más que Sí. preguntando cosas, y eso creo que hace que creo que ha sido distendida e interesante un poco a todos los niveles, todo lo que hemos ido hablando, y la verdad es que sensacional. Su Raúl, presencia hoy. Tello, a ti es que a ti se te han tenido que erizar el pelo de los brazos, macho, en muchas ocasiones, conociéndote como te conozco y el fútbol que te gusta, ¿no? Sí, porque además dice las cosas claras y en nuestra... Sí. Es que digamos que se explica demasiado bien en nuestra jerga futbolística, en nuestra jerga de, digamos, de... Ha querido dejar a un lado todos De la grada. los... Sí, ha querido dejar al lado, yo creo, todo lo protocolario que tiene que ser en estas cosas y ha hablado pues como un aficionado de pie y es de agradecer sobre todo. Me quedo con, sobre todo me quedo con lo de que la gente que está afuera, la gente que ha pasado por el club, la gente que quiere al Zaragoza tiene que apoyar, que lo único que pueden hacer es apoyar, eso es clave, eso para mí es clave, tanto aficionados como exjugadores, exdirectivos, todo el mundo tiene que apoyar, el momento es duro y ese momento de transición a ver qué nos depara en el futuro, pero vamos, ha sido un placer escucharlo, sobre todo escuchar todas las vivencias que nos ha contado, el tema de Matusalén, el tema de Marcelino, un placer tenerlo. Y como dicen en el chat, pues es una pena que esta gente tan ilustre y tan llena de zaragocismo no pueda estar a día de hoy dentro del club y empape sobre todo a la gente que viene de fuera de lo que es y de lo que hemos sido y de lo que esperamos ser en el futuro. O sea, es una pena, pero bueno, un placer absoluto. porque, Quique, hablábamos además hace poco del valor añadido que supone el hecho de que jugadores, personas que vienen de un sitio distinto a Zaragoza, pues hostia, entiendan y asuman y sientan de la manera que lo hacen, pues todo lo que significa la ciudad, la sociedad de Zaragoza, el zaragocismo, los valores del escudo. Hostia, es que eso a mí y a vosotros, porque os conozco como zaragocistas, eso emociona, joder. Hombre, es que como zaragocista, esa parte que a veces tenemos de locos, los forofos, un poco del fútbol y tal, claro, es que vienen también un poco por estas cosas, ¿no? Porque que te venga gente de fuera, que esté un montón de años en un sitio que no es su ciudad natal, en el que se ha tenido que acondicionar, vivir, y por lo que sea, por conexión, por cariño, por vivencias, de repente se aclimata y se instala en Zaragoza como su sede incluso de vida en adelante, incluso dejando su carrera futbolística, pues te da mucho que pensar. Y ahora hemos estado hablando incluso ahora con Javi de que él tenía las posibilidades de haber buscado otras alternativas y continuó, ¿no? Entonces eso te da a entender, pues me viene a la memoria que todavía me pasaron una foto también de unos compañeros de la Peña y tal, de fotos con Chucho Solana, por ejemplo, Aragón o Cedrún, o bueno, y muchos que podemos ir citando, que es gente que no viene de aquí. Y dices, oh, jolín, ¿qué tiene esta ciudad, este Zaragoza, esta afición, para que gente luego tenga esas raíces tan fuertes, ¿no? En la ciudad y con el club, ¿no? O para seguir, pues como ha dicho Paredes, ¿no? Seguir apostando por apoyar al equipo, al club, que hay que apoyar, que hay que remar. Ahora mismo podría estar pensando en otras cosas. No, él lo siente, lo ha vivido, incluso en una época creo que súper dura y súper difícil, como hemos hablado, y sigue teniendo esa sensación, esa necesidad de ver a un Zaragoza fuerte y que vuelva a resurgir, ¿no? Pues Lo mira, veo- estamos lo veo leyendo así. aquí, macho, y pone la pie y pone los pelos de punta. Pues Pableras Zaragoza nos dice: hemos tenido estos años falta de jugadores de este tipo, que sin ser cracks son jugadores de equipo y que hacen mucho por el vestuario. Y el Capo decía: me parece que ha superado todas las expectativas. David dice: muy buena Estoy de acuerdo. entrevista. Aquí, David, no hacemos entrevistas, aquí charlamos con gente, ¿vale? Agradezco las palabras, pero aquí charlamos con zaragocistas. Cuando entran en el tono de charla y explican cosas que desde fuera no vemos, se agradece mucho. Yo creo que es el objetivo de este canal, ¿no? De poner al servicio de todos los zaragocistas que están ahí detrás o delante, pues este tipo de vivencias y este tipo de cercanía, ¿no? Enciclopedia nos dice: cojonudo.
Antro ZGZ nos decía, después de esto no queremos el bajonazo de la rueda de prensa de Carcedo. SRT85 y que estos zaragocistas ilustres no estén dentro del club me parece lamentable, como también apuntaba Tello. Adrián, un grande, un saludo crack. La verdad es que yo lo he disfrutado mucho. Vosotros también, porque lo he notado y lo he sentido. Y yo creo que merece que mañana juega el Real Zaragoza contra Alavés. Teníamos pensado hacer hoy previa. Teníamos también el tema del postpartido del partido del martes. Todos sabemos lo que pasó el otro día en la Romareda frente a la Andorra y de la necesidad de que el equipo mejore y en el campo. La previa de mañana pues es un rival complicado, pero yo creo que la emisión de hoy, no sé qué pensaréis vosotros, chavales, merece que cerremos sin más con el vídeo nuevamente de Javi Paredes y mañana desear la victoria del Real Zaragoza en Mendizorroza y empezar a sumar de a 3 en Mendizorroza o donde sea. No sé qué opináis. Sí, perfecto. Sí, a ver, la ocasión. Pues Calavia. La ocasión lo merece. O sea que se nos ha alargado esto, así que no hay mejor forma de cerrar el directo que recordando a Javier Paredes. Pues Calavia, mete el vídeo de Paredes. Vamos a dar las gracias a todos los integrantes del chat. Esperamos y deseamos que hayáis disfrutado tanto o más que lo hemos hecho nosotros con esta charla. Les dejamos. Agradecer nuevamente a Javi Paredes, el haber estado con nosotros y el habernos dado más tiempo del inicialmente previsto. Entendemos que es una señal de que ha estado a gusto y es de lo que se trata. Así que sin más, compañeros, nos vemos en próxima emisión. Esperemos que el Real Zaragoza mañana venza. Y bueno, seguiremos informando en redes lo que estará por venir, ¿no? Así es. Atentos, que seguiremos moviendo. Pues sin más, buenas noches a todos zaragocistas. Mañana victoria y, como siempre, Real Zaragoza siempre. Aupa Zaragoza.